jóvenes. Las inecuaciones, cuando la variable aparece dentro de una función trascendental como una función trigonométrica, una función logarítmica o una función exponencial, se conocen con el nombre de inecuaciones trascendentales o inecuaciones trascendentes. Como las reconocemos cuando, miren, la variable x aparece dentro de un paréntesis de una función trigonométrica como seno, coseno, tangente, ahí se dice que es una inecuación trigonométrica. Cuando la variable en el segundo ejemplo aparece dentro del logaritmo, se dice que la inecuación es logarítmica. Cuando la variable, como en el tercer ejemplo, aparece como exponente, se dice que es una inecuación exponencial. ¿Ya? El procedimiento para resolver estas inecuaciones trascendentales es aplicar lo que hemos aprendido, los axiomas de los números reales y los teoremas de desigualdades. Y además hay que aplicar propiedades específicas de los exponentes, de los logaritmos y de las funciones trigonométricas. ¿Ya? Ahora vamos a ver el primer tipo de inecuaciones trascendentales, que es cuando la variable aparece en el exponente. Pueden observar acá, x está en el exponente del número 3. Está elevado, el 3 está elevado al exponente x. Nosotros imaginemos algo más sencillo, imaginemos que el 3 es como una mesa o es como una escalera y x está ahí arriba. Si queremos trabajar, despejar a x, tenemos que bajarla a nuestro nivel, ¿no es cierto? Tiene que estar a nuestro nivel. Cuando la variable está en un exponente, la forma de bajarla a nuestro nivel es aplicando propiedades de logaritmos. ¿Listo? Van a observar, yo en el transcurso de este video les voy a ir mostrando algunas propiedades de los logaritmos. Vayamos avanzando por partes. Hemos identificado, eso es una inecuación exponencial, lo estoy volviendo a copiar. Y lo que vamos a hacer ahora es aplicar las propiedades de logaritmos. Más específicamente, propiedades de los exponentes. Para bajar ese exponente, para eliminar la base del exponente y que la variable baje, vamos a ver estas propiedades de logaritmos y exponentes. ¿Ya? Entonces, vamos a aplicar propiedades de logaritmo y exponentes. Miren, para bajarlo al 3, que está elevado arriba del 3, para bajarlo el x que está elevado como exponente del número 3, hay que aplicar a ambos miembros logaritmo de esta base. Base es encima de la que está el exponente. X está encima del 3, entonces la base es 3. Y aplicamos a ambos miembros el logaritmo en base 3. Ese 3 ahí abajito del logaritmo significa logaritmo en base 3. ¿Por qué hemos escogido logaritmo en base 3? Porque es la forma en la que vamos a eliminar esta base y bajar a la x. ¿Ya? ¿Recuerdan? Cuando teníamos x cuadrado, ¿qué raíz sacábamos a ambos miembros? ¿Alguien puede decir? Cuando x está al cuadrado, ¿cómo despejamos x? Sacándole raíz cuadrada. Si x está elevado al cubo, ¿cómo despejamos x? Sacándole raíz cúbica. Si x está elevado a 100, ¿cómo despejamos? Sacando raíz 100, ¿no es cierto? Aquí es algo similar. Si la variable como x está en el exponente y tenemos una base como el 3, aplicamos a ambos miembros logaritmo en la base 3. ¿Listo? Ese paréntesis significa a ambos miembros. ¿Cómo se aplica eso? A ver, veamos cortito el video. 3 elevado a la x. Y en el otro lado, lo mismo, logaritmo en base 3. ¿De qué? De 27. Bien, jóvenes, entonces nuestra orden, que en la línea de arriba al costadito derecho dice logaritmo en base 3 de paréntesis vacío, significa aplicar logaritmo en base 3 a ambos miembros. Es decir, en el miembro izquierdo de la desigualdad ponemos logaritmo en base 3 de paréntesis. Y dentro de ese paréntesis colocamos todo lo que estaba al lado izquierdo de la desigualdad, 3 elevado a la x. En el miembro derecho ponemos logaritmo en base 3 de paréntesis.
Dentro de ese paréntesis colocamos todo lo que estaba al lado derecho de la inecuación de la línea anterior. Hasta ahí me han entendido, jóvenes. Estamos aplicando logaritmo en base 3 a ambos miembros. ¿Se entiende? Bueno, espero que se entienda. Ahora les voy a mostrar una... Muy bien, Facundo, gracias por responder. Entonces, vamos a aplicar una propiedad muy importante de los logaritmos. Fíjense al logaritmo en base 3 del paréntesis 3 elevado a x. Cuando tenemos un logaritmo de esa forma, un logaritmo en cualquier base de un paréntesis y dentro del paréntesis hay una base elevado a un número, entonces eso es lo mismo que el número que está elevado ahí arriba baja a multiplicar adelante del logaritmo y dentro del paréntesis simplemente queda la base. Espero que me hayan entendido. Esa es la propiedad fundamental de los logaritmos que nos ayuda a despejar cuando la variable está en el exponente. Miren lo que significa esa propiedad. Ya, en ambos miembros. ¿Por qué? Por aplicar. Entonces vamos a aplicar esta propiedad. Fíjense. De logaritmos. Esta propiedad. Logaritmo en base a b, por ejemplo, de b a la x es igual a, miren lo que voy a hacer, esta propiedad es la que vamos a aplicar ahora, y ustedes me van a decir qué tenemos que escribir. Bueno, jóvenes, miren, ya, logaritmo en base a de b a la x es esto. Miren lo que está ocurriendo. Ese exponente sale del logaritmo y se viene aquí a multiplicar. ¿Me han entendido? A ver, no, no está. Y se viene a multiplicar. El símbolo de multiplicación, ¿dónde está? No, es ese. Aquí está. Ese es el símbolo de multiplicación. Ya, entonces esta propiedad es la que vamos a utilizar. Logaritmo en una base determinada, b, dentro del paréntesis está b elevado a x. Eso lo podemos representar, y miren, se parece mucho, esta parte izquierda de esta igualdad, se parece mucho a lo que tenemos, logaritmo en base 3 de 3 elevado a x, ¿no es cierto? Entonces tenemos logaritmo en una base de un número elevado a x. Eso es lo mismo, les dije, el exponente x baja y se sale del logaritmo. Baja a nuestro nivel y se sale del logaritmo. ¿Y qué hace? Se va adelante y multiplica el logaritmo en base a del número que estaba dentro. ¿Ya? Entonces, si nosotros en alguna ocasión vemos cómo está al principio de la línea, logaritmo en base 3 de 3 a la x, en lugar de todo eso vamos a escribir, por eso está la igualdad en la propiedad del logaritmo. En lugar de todo ese miembro izquierdo, escribimos su equivalente, que es x por logaritmo en base 3 de 3. Ya aplicando esta propiedad. ¿Listo, jóvenes? Entonces yo la escribo. Ahí está. Miren. En lugar de tener logaritmo en base 3 de 3 elevado a x, la x la saco del logaritmo y la bajo al nivel del logaritmo. Y bajó a multiplicar. ¿Listo? Eso hice. Previamente, en las 3 líneas más arribita donde aparece el logaritmo en base 3 con rojo, fíjense, dice 27 en el miembro derecho. ¿Ven? Pero 27, sumamos esos dos números y nos da 9. 2 más 7 es 9. Es un múltiplo de 3. Entonces el 27 es múltiplo de 3. ¿Qué significa? Que podemos expresar como una potencia de 3 elevado a un número. En este caso 3 al cubo es 27. Por eso en las siguientes líneas, en lugar de 27, estuve colocando 3 al cubo. ¿Ya? Por si acaso no entendieron, ya les expliqué qué ocurre. Ahora, ¿se han dado cuenta de lo que hice en este paso? Con el miembro izquierdo que decía logaritmo en base 3, de 3 a la x, he bajado a la variable que estaba en el exponente y la saqué del logaritmo.
la saqué y la bajé del logaritmo. ¿Ya? Entonces la variable ya está lista para despejar. ¿Qué nos falta? Dice x por logaritmo en base 3 de 3. El logaritmo en base 3 de 3 está multiplicando a x. Para que esté despejadita x, ¿qué tenemos que hacer, jóvenes? A ver, díganme, ¿qué tendríamos que hacer? Dice x por logaritmo en base 3 de 3. Para que esté despejadita x, ¿qué hay que hacer? Hay que mandar al miembro derecho todo lo que está multiplicando. ¿Qué tendríamos que hacer? Ahora, no piensen que es una multiplicación logaritmo en base 3 por paréntesis 3. No, no es así. Es todo junto, es una sola cosa. Logaritmo en base 3 del paréntesis que contiene el 3, todo eso es una sola cosa. No es que el logaritmo en base 3 está multiplicando al 3. No, 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 no. Es logaritmo en base 3 de 3. Todo eso es una sola cosa como y. Imagínense que aquí dice x por y. Para que esté solita x, todo y tiene que ir a dividir al otro lado. ¿No es cierto? Entonces vamos a pasar a dividir logaritmo en base 3 de 3, va a ir a dividir al miembro derecho. Ahora, quiero que ustedes en su cuaderno, jóvenes, apliquen esta propiedad que acabamos de usar del paso anterior a esta línea. Lo hemos aplicado solo para el miembro izquierdo, ¿no ve? Hemos dicho logaritmo en base 3 de 3 elevado a x, su equivalente es el exponente baja a multiplicar al logaritmo. Entonces x bajó a multiplicar al logaritmo en base 3 de 3. Como bajó a multiplicar, ya no aparece la x como exponente. Quiero, jóvenes, que apliquen la misma propiedad con el miembro derecho. ¿Se puede o no se puede? ¿Cómo quedaría? Háganlo rapidito y me dicen, por favor, cómo quedaría. Quedó de esta manera. Logaritmo en base 3 de 3 a la x. Hemos aplicado logaritmo en base 3 al miembro izquierdo, entonces todo lo que estaba en el miembro izquierdo, todo eso que estaba en el miembro izquierdo, lo hemos puesto dentro del logaritmo. Todo lo que estaba en el miembro derecho lo hemos puesto dentro de un logaritmo en base 3. En lugar de 27, he puesto su equivalencia. Decía 27 equivale a 3 al cubo, entonces pongo 3 al cubo. ¿Ya? Ahora fíjense, este lado izquierdo tiene exactamente esta forma. Logaritmo en base 3 de 3 elevado a la x. Tiene esta forma. Ahora, ¿para qué hemos aplicado logaritmo? Para bajar. El logaritmo es como una escalerita que le ayuda a la x a bajar. ¿Ya? ¿Cómo se baja? La x agarra, camina sobre la b, baja un poquito por el logaritmo y llega abajo. Miren, se bajó, aquí está la x, ya se bajó. Obvio que ya no está dentro del paréntesis encima de la b. ¿Por qué? Porque se bajó. ¿Me entienden más o menos qué significa eso? Cuando tenemos logaritmo en base, cualquier base, ¿ya? De un número cualquiera también, elevado a x, la propiedad dice, en lugar de escribir todo este lado izquierdo, ustedes piensan imaginariamente que esta su x aprovechó y se bajó por el logaritmo. Y quedó ahí adelante. Y todo lo demás es lo mismo, solo que ya no tiene x, porque la x se bajó. ¿Me entienden eso, jóvenes? A ver, para el siguiente... Dice él, ¿Sí? es lo mismo decir que el que está multiplicando pasa a dividir, ¿no es algo así, no es? Algo así, pero con exponentes y logaritmos. Son Con operaciones exponentes, inversas. sí. O es como decir, para despejar x hay que sacarle, dice x al cuadrado, hay que sacarle raíz cuadrada. Si hubiera dicho x al cubo, ¿qué hubieran sacado? ¿Qué hubieran sacado, Rubén? Si hubiera dicho aquí, miren, en este ejemplo. El 3 el 3. A ver, vamos a ver. Si hubiera dicho así, si hubiera dicho x al cubo, ¿qué raíz hubieran sacado? Raíz al cubo, ¿no ve? Entonces automáticamente. Ya, ahora, les pido, ustedes apliquen esta propiedad. Miren, en el miembro izquierdo de esta inecuación dice que x está arriba. Entonces bájenla, háganle bajar caminando por el logaritmo como escalerita y que quede adelante multiplicando. Y este lado derecho también apliquen ustedes, háganlo bajar el exponente al 3, que vaya caminando por la escalerita y se quede adelante multiplicando. A ver, háganlo jóvenes, háganlo ustedes. Quiero que entiendan eso muy bien. Les va a servir para toda la vida aprender a despejar
la variable cuando la variable está en un exponente. ¿Ya? Entonces yo les voy a ganar, miren, que es rapidito. Dice, ¿Sí? puede poner bien la pantalla que yo veo diferente, dice, veo ¿Lo ves muy como... chiquito o cómo lo ves? No, dice que los ejercicios que estaban, ¿no? Está tapado con una... ¿Cómo se escribe ese intervalo solución? Se lo escribe de la siguiente manera. El intervalo solución es todo número x que pertenece desde menos infinito hasta el 3. Incluye al infinito jamás, por eso el corchete le da la espalda al infinito. Incluye al 3, acá dice menor o igual, está pintado, así que sí incluye al 3. ¿Ya? Terminan de copiar, jóvenes. Entonces hemos aplicado estas propiedades de logaritmos para despejar la variable que estaba en el exponente. Si tienen alguna duda me dicen por favor, jóvenes. Si no han entendido algo me avisan por favor. Observemos. Tenemos esta inecuación exponencial, 3 elevado a 3x menos 7 mayor o igual que 81. ¿Listo? Aquí tenemos nuestras propiedades de logaritmos y tenemos nuestras propiedades de exponente. Es una inecuación exponencial, entonces para resolver hay que aplicar logaritmo a ambas bases. Digo, hay que aplicar logaritmo a ambos miembros. Podemos aplicar logaritmo en base 3 o podemos aplicar logaritmo en base 10 o logaritmo natural. En este caso yo les voy a mostrar, vamos a aplicar logaritmo en base 10. No va a haber ningún problema, el resultado también va a salir bien hecho. Ya, entonces nos copiamos el ejercicio, vamos a hacer una ecuación, y la ecuación dice 3 elevado a 3x menos 7 mayor o igual que 81. ¿Listo? Entonces, vamos. Para resolver esta inecuación, lo primero que tenemos que hacer es aplicar logaritmo a ambos miembros. Les dije, vamos a aplicar para este ejemplo logaritmo en base 10. Cuando no dice de qué base es el logaritmo, se supone que es logaritmo en base 10. Entonces ahí está, en rojo la orden que estoy dando. Ya. Aplicando logaritmo a ambos miembros queda de esta forma. Ya, logaritmo a ambos miembros de base 10. No se ve aquí la base, así que sabemos que es base 10. ¿Qué tenemos que poner? Todo el miembro izquierdo lo copiamos y lo ponemos dentro del logaritmo del miembro izquierdo. Todo el miembro derecho, ese 81, lo copiamos y lo ponemos ahí adentro. ¿Ya? 81, 8 más 1 es 9, así que es múltiplo de 3. Podemos escribir que 81 es 9 por 9, es decir, 3 elevado a la cuarta. 3 elevado a la cuarta, ahí está. ¿Ya? Entonces tenemos esos logaritmos. Apliquemos esta propiedad, la que dice propiedad 2. ¿Qué significa? Todo el exponente puede bajar como si fuera una gradita y lo vamos a poner ahí abajo. ¿Ya? Entonces fíjense, voy a escribir aquí, en este paso, miren, Listen, no lo escucho bien. ¿no me escucha bien o no me escucha nada? Se escucha bajito, no se escucha. Aplicando esta propiedad de logaritmos a esta línea, miren, el exponente lo bajé, pero como no es x solita, lo colocamos dentro de paréntesis. Este de aquí, 3x menos 7, bajó como si bajara por las gradas del logaritmo y se quedó ahí adelante a multiplicar. Lo mismo vamos a hacer con el 4. Este 4, ese 4 lo bajamos aquí a multiplicar. Ahí está el 4 por logaritmo de 3. ¿Listo? Ahora jóvenes, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que despejar x.
X está en este paréntesis y a este paréntesis le está multiplicando este logaritmo. Entonces logaritmo en base 10 de 3 nos está estorbando. Hay que dar la orden, hay que dividir todo entre logaritmo. Dicen, Sí, disculpe que lo corte. hemos pasado a dividir el logaritmo en base 10 de 3, lo hemos pasado a dividir, y como en el otro miembro también hay logaritmo en base 10 de 3 en el numerador, se simplifican entre sí. Es como dividir 5 entre 5. ¿Cuánto es 5 entre 5? ¿Cuánto es 5 entre 5? 1. Entonces ahí también queda 1. 1 por 4. 4, ¿no es cierto? Entonces nos queda 4 por 1. A ver. De todo esto nos queda simplemente 4. 4. Ya está. ¿Qué tipo de inecuación es esta? ¿Qué tipo de inecuaciones, jóvenes? Lineal. Exacto. ¿Cómo resolvemos una inecuación lineal? Despejando x solita en el miembro izquierdo. Todos los términos que no son que no tienen variable tienen que irse al miembro derecho. En este caso el menos 7 está estorbando, pasaría al miembro derecho como más 7. Miren, en el miembro izquierdo tenemos 3x menos 7. El menos 7 está estorbando, entonces hay que dar la orden que hay que sumar a ambos miembros el 7. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El 7 estaba en el miembro izquierdo, se va a ir ahora al miembro derecho. Desaparece de la izquierda y aparece en la derecha, pero con signo cambiado. Y está. ¿Ya está despejada la variable o falta hacer algo? ¿Hay que hacer algo o ya está despejada? Jóvenes. X está siendo multiplicada por 3, nos estorba el 3. ¿Qué hay que hacer? Hay que pasar a dividir el 3 o dividir ambos miembros entre 3. Como estamos dividiendo entre positivo, la dirección de la desigualdad no cambia y quedaría de la siguiente manera. A ver, 4 más 7, ¿cuánto es? 11. Aquí hay 11. Entre 3, ¿no es cierto? Desaparece del miembro izquierdo y se va a dividir al lado derecho. Entonces dice x tiene que ser mayor que 11 tercios. 11 tercios es casi, a ver, es casi 4, ¿no es cierto? Entonces esto es casi igual a 3, y algo. ¿Listo? 3, y algunos numeritos más. Entonces, estamos resolviendo la inecuación. Estamos resolviendo la inecuación y tendríamos que dibujar sobre la recta de los números reales. Ahí está la recta de los números reales. De los números reales, ubicamos dónde están esos números. Los numeritos son aquí está el 0 y aquí está 11 tercios.
esta la subo un poquito, ahí está. Ahora tenemos que levantar el letrerito y el letrero está sobre 11 tercios. Va a ser un letrero azul, un poco más grueso. Y ahí arriba el letrerito. Tiene que estar pintado, jóvenes. Nos fijamos, x mayor o igual que 11 tercios, entonces sí tiene que estar pintado. ¿A qué lado están los mayores que 11 tercios? A la derecha y se va hasta infinito. ¿Ya? Entonces nuestro intervalo solución va a ser intervalo solución, dos puntos, todo número x que pertenece ¿desde dónde? Desde 11 tercios, desde 11 tercios hasta infinito. Entonces el infinito aquí está. Ahora sí, incluye 11 tercios, como dice mayor o igual y está pintado, entonces sí incluye 11 tercios. Incluye infinito, jamás incluye infinito, así que ese es el intervalo solución. ¿Ya? Ese es el intervalo solución. Solo que nos falta algo más. Para que exista este logaritmo, el interior del logaritmo tiene que ser mayor que 0. Eso lo vamos a ver en un ejemplo más adelante. ¿Ya? Lo que hemos hallado ahorita es el intervalo solución. Apaguen sus micrófonos, por favor. Ya, lo que hemos hallado es el intervalo solución de esta inecuación. Pero fíjense, aquí hemos trabajado con logaritmos, no hay problema. Sí, este es el intervalo solución definitivo para esta inecuación. ¿Ya? Hemos hallado nuestro intervalo solución. Hemos aplicado esta propiedad de los logaritmos. Esta propiedad de los logaritmos que es muy importante. ¿Listo? Si hubiéramos tenido entonces en lugar de 81, hubiéramos tenido 49. Miren. Entonces hubiéramos resuelto y no importa, no se iban a simplificar logaritmo en base 10 de 7 con logaritmo en base 10 de 3, no se iban a simplificar, lo dejábamos y podía quedar así en la respuesta. No es para asustarse, es un número nada más. ¿Ya? Y decimos ahí está ese número y lo que nos interesa es saber que todo número x que sea mayor o igual que ese número. ¿Hasta dónde? Hasta infinito. ¿Ya? Entonces tampoco tienen que asustarse. Si la expresión les sale así un poquito fea, no se tienen que asustar. ¿Ya? Esa es la recomendación. Vamos a explicar estas inecuaciones. Las inecuaciones logarítmicas, jóvenes, son aquellas en las que la variable aparece dentro de un logaritmo. La variable aparece dentro de un logaritmo. En este caso x aparece dentro del paréntesis del logaritmo. El logaritmo es una sola expresión. Ya no significa que el logaritmo está multiplicando a el paréntesis, no, es logaritmo del paréntesis, no los podemos dividir, ya no los podemos dividir. Entonces sería el logaritmo de 3x más 9 mayor o igual que 2. Ese es nuestro ejemplo. Ahora le doy forma superior negrilla. Ya, entonces tenemos esta inecuación. Observamos y decimos es una inecuación logarítmica. Es una inecuación logarítmica. Es una inecuación logarítmica. ¿Cómo la resolvemos? De manera similar yo me voy a copiar estas propiedades de los exponentes y de los logaritmos porque ahora que estamos estudiando inecuaciones exponenciales, inecuaciones logarítmicas, es importante recordar estas propiedades. Para resolver una inecuación logarítmica hay 3 pasos, jóvenes. El primer paso es igualar el interior del logaritmo mayor que 0, porque para que exista el logaritmo solo puede existir de valores positivos. Logaritmo de 0
es menos infinito. Logaritmo de negativos no existe, es indeterminado. Entonces solo va a existir logaritmo de los números positivos, logaritmo de los no negativos, ¿ya? Entonces cuando veamos logaritmo y la variable está dentro del logaritmo, lo primero que tenemos que hacer es hallar un intervalo condición, ¿ya? Los pasos para resolver una inecuación logarítmica son los siguientes. Primer paso, hallar intervalo condición para que exista el logaritmo. Hallar intervalo condición significa nosotros vamos a poner una restricción. Interior del logaritmo tiene que ser mayor que 0, ¿ya? Entonces el paréntesis donde está el logaritmo tiene que ser mayor que 0. Miren, este interior lo voy a pintar de rojo. Ese interior, siempre que aparezca la variable dentro de un logaritmo, ese interior lo igualamos a 0, despejamos, solucionamos y ese es nuestro intervalo condición. Después, hallar el intervalo solución, es decir, vamos a resolver ya el logaritmo, toda la inecuación la vamos a resolver. Y el paso 3, hallar la intersección entre intervalo condición y el intervalo solución, y esa es la solución definitiva. Final o definitiva. ¿Listo? Entonces estos 3 pasos vamos a aplicar cuando tengamos inecuación logarítmica. ¿Recuerdan un poquito las inecuaciones de exponente negativo? ¿Qué teníamos que hacer para que exista la fracción? Para que exista la inecuación, cuando la variable estaba en el denominador, igualábamos el denominador a 0, despejábamos y ese valor lo retirábamos de la solución final. ¿Recuerdan? Cuando teníamos una inecuación con exponente fraccionario, cuando la variable estaba dentro de una raíz par, lo que teníamos que asegurar es que el interior de la raíz par no sea negativo, es decir, igualábamos mayor o igual que 0 y de ahí sacábamos el intervalo condición, ¿no es cierto? Y hacíamos la intersección con la solución final. Cuando tenemos inecuaciones logarítmicas hacemos algo similar a lo de las raíces. El interior del logaritmo lo igualamos mayor que 0, porque los logaritmos solo existen de positivos, ni siquiera existe del 0. Los logaritmos solo existen de positivos, ¿ya jóvenes? De los números positivos. Por eso el interior del logaritmo lo igualamos mayor que 0, hallamos su intervalo condición, luego resolvemos toda la inecuación normal y hallamos el intervalo solución. Al final hacemos la intersección entre esos dos y es la solución final, ¿ya? Entonces vamos observando, aquí están estas observaciones. El logaritmo solo existe cuando el paréntesis, el interior del logaritmo, es mayor que 0. Solo existen logaritmos de números positivos y el resultado es un número positivo. Por lo tanto, para resolver el ejercicio se hacen esos 3 pasos que les he dicho. Primero encontramos el intervalo condición para que exista el logaritmo. ¿Cómo encontramos? Igualamos el interior del logaritmo lo igualamos mayor que 0. ¿Ya? Eso nos va a dar una inecuación. Resolvemos esa inecuación y hallamos lo que es el intervalo condición. ¿Ya? El segundo paso, resolvemos la inecuación logarítmica, que les voy a enseñar ahorita cómo se hace, y hallamos la intersección y esa es la solución definitiva. Ya, entonces fíjense, el primer paso aquí dice, voy a borrar por un momento. El primer paso dice, para que exista el logaritmo del miembro izquierdo, para que exista este logaritmo del miembro izquierdo, su interior tiene que ser positivo.
¿Ya? Entonces lo igualamos mayor que 0. El primer paso es igualar el interior del logaritmo mayor que 0. Miren lo que se hace. Esta es la que tengo que mover. Entonces, el intervalo condición para que exista el logaritmo, su interior debe ser positivo. Y miren, 3x más 9 mayor que 0. Ahí está, 3x más 9, el interior del logaritmo, lo igualé a mayor que 0. Es una inecuación lineal, 3x más 9 mayor que 0. Para despejar esta inecuación, este más 9 tiene que pasar al miembro izquierdo con menos 9. Pasa con menos 9. No está despejada todavía la inecuación. Para que esté despejada hay que dividir entre 3. 3 es positivo, así que no le va a pasar nada a la dirección de la desigualdad. Si fuera negativo y pasamos a dividir, ahí se da la vuelta a la dirección de la desigualdad. Entonces, dividimos entre 3 y nos queda x mayor que menos 9 tercios. 9 entre 3 es 3. La solución, el intervalo condición dice x es mayor que menos 3. El intervalo condición es este. El intervalo condición nos dice x es todo número que va desde menos 3 hasta infinito. Pero lo dibujemos, nosotros somos buenos para dibujar. Voy a copiar este. Lo copié y lo vamos a dibujar. Ahí está. ¿Listo? Entonces están los números como el menos 3 y están los números como el 0. ¿Ya? Entonces, jóvenes, el palito va en el menos 3 y nos dice la solución x es todo número mayor que menos 3. Entonces los mayores que menos 3 están ahí hasta el infinito y lo pintamos con otro color para que se note. Ahí está la solución. Ahí. No pintamos al letrero del menos 3 porque la solución de este intervalo condición nos dice mayor que 3. Ya, hasta ahí hemos hallado nuestro intervalo condición, joven. ¿Listo? A ver, vayan copiando hasta ahí. Ya que hemos hallado el intervalo condición, la segunda parte dice resolver la inecuación. Esta inecuación. ¿Cómo resolvemos esta inecuación? La voy a copiar acá. Acá estamos en esta parte, ahí la copié la inecuación, ahí está. Y para resolverla, ¿qué tengo que hacer? Al igual que hemos aplicado para los logaritmos, tenemos las propiedades de los exponentes. Voy a copiar. Tenemos estas propiedades de los exponentes. Dice, cuando tenemos un logaritmo, la forma de eliminar el logaritmo es aplicarle a ambos miembros la base de ese logaritmo. En este caso es logaritmo en base 10. Miren, logaritmo en base 10. Cuando aplicamos logaritmo en base 10, le aplicamos base 10, el resultado es 1. Miren, base 10 de logaritmo en base 10 es 1. Para eliminar logaritmo natural, que es logaritmo en base e, le aplicamos base e. Para eliminar cualquier logaritmo en base a, aplicamos la base a. ¿Listo? Y el resultado siempre es 1. Esta propiedad, recuérdensela. A ver, esto, ahí. Y si fuera logaritmo en base a de x, y le aplicamos base a, se va el logaritmo y nos queda x solito. Es como si el logaritmo fuera una escalera, ¿no es cierto? ¿Recuerdan? Y la a es la escalera de subida y el logaritmo la escalera de bajada. Cuando ponemos eso, se simplifican. Es como si subiera las gradas y bajara las gradas. ¿Qué logramos? Que x quede abajo. ¿Ya? Entonces nos fijamos acá y observamos que el logaritmo es en base 10. Entonces aplicar base 10 a ambos miembros. Aplicar base 10 a ambos miembros, lo voy a escribir así.
La orden es esta. Ya, esa es la orden. Aplicar a ambos miembros base 10. ¿Qué significa? Miren, me voy a copiar esto en el miembro izquierdo. Me voy a copiar el mismo en el miembro derecho. Y ahí al medio yo voy a colocar el símbolo de desigualdad. No, ese no. Este símbolo de desigualdad, ¿no es cierto? Mayor o igual. Ya está. Entonces, jóvenes, en el miembro izquierdo coloco dentro de la base todo lo que teníamos en el miembro izquierdo. ¿Ya? Esto es para eliminar el logaritmo. Para eliminar un logaritmo en base 10, este logaritmo no decía nada en su base, obviamente es logaritmo en base 10. Para eliminar logaritmo en base 10 hay que aplicar base 10 a ambos miembros. Es decir, ponemos base 10, lo que les dije hace un momento. Base 10 en ambos miembros y dentro del exponente colocamos todo lo que había en el miembro izquierdo. Lo copiamos ahí adentro. Y dentro del exponente de la base 10 del lado derecho copiamos lo que está en el lado derecho de la inecuación. ¿Listo? Hasta ahí lo que hemos hecho es aplicar la base 10 a ambos miembros. Ahora fíjense exactamente aquí donde dice 3.1, las propiedades de exponentes. Si tenemos base del logaritmo con esa base de algún paréntesis, entonces la base con el logaritmo de esa base se simplifica. ¿Qué significa para nuestro caso? Base 10 del logaritmo en base 10 se simplifica y va a caer, ese exponente va a caer y queda ahí. ¿Ya? Entonces el exponente cae y nos queda así. En el miembro derecho nos queda 10 al cuadrado. ¿Cuánto es 10 al cuadrado, jóvenes? ¿Cuánto es 10 al cuadrado? Es 10 por 10, es 100. Entonces en el lado derecho nos queda 100. ¿Han visto? Así ha desaparecido el logaritmo. ¿Cómo hemos hecho desaparecer el logaritmo? Hemos aplicado la base que tenía ese logaritmo a ambos miembros. Logaritmo es lo mismo que logaritmo en base 10, entonces aplicamos base 10 a ambos miembros y eso significa poner 10 como base y lo que había lo ponemos en el exponente del 10. ¿Ya? Aplicamos base 10. Hemos aplicado base 10 a ambos miembros. ¿Ya? Eso es lo que hemos hecho. Hemos aplicado base 10 a ambos miembros. ¿Listo? Ahí hemos eliminado el logaritmo. Si hubiera sido logaritmo en base 7, hubiéramos aplicado base 7 a ambos miembros. Hubiéramos aplicado 7 elevado a ambos miembros. ¿Listo? Entonces, una vez hecho eso, tenemos una inecuación lineal. Esa inecuación lineal voy a mostrarles de una vez cómo se resuelve porque ya estamos en hora. Entonces hemos aplicado la base 10, hemos resuelto, nos queda que x es mayor o igual que 91 tercios, eso es más o menos 30,33. Representamos sobre la recta de los reales, ahí está 91 tercios, mayores o iguales que 91 tercios. Y después la tercera parte es hallar la intersección de este intervalo solución con el intervalo condición. Miren, el intervalo condición decía todo número mayor que menos 3. Ahí están los mayores que menos 3. A ver, falta esta cosita. Entonces mayores que el menos 3. Y el intervalo solución que sacamos ahorita dice mayores o iguales que 91 tercios. Intersección significa la parte en la que se cruzan las dos figuras. Entonces, ¿dónde se cruzan? A partir de 91 tercios hasta infinito. Por lo tanto, la solución final definitiva
solución final definitiva es mayor o igual que 91 tercios. ¿Listo? Entonces me copio y escribo aquí el intervalo solución final es este de acá. Todo número x que va desde 91 tercios hasta infinito positivo. ¿Y ya? Entonces cópiense por favor, jóvenes, cópiense por favor. Aquí vamos a quedar.